Cuando algo va mal durante una operación comercial, ¿quién es el responsable? ¿El exportador o el importador? Para responder ese interrogante, en el comercio internacional existe una serie de términos comúnmente aceptados para resolver los conflictos que puedan surgir entre las partes que intervienen en una operación. Son los llamados Incoterms. Nosotros somos de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Estamos en la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Empresariales y actualmente cursamos el sexto semestre. Los Incoterms fueron establecidos en 1936 por la Cámara de Comercio Internacional, por sus siglas en inglés ICC, con sedes en París. Desde entonces, este organismo ha modernizado los Incoterms en varias ocasiones para adaptarlos a las prácticas comerciales actuales. La última actualización ha sido realizada en el año 2020. Los Incoterms son 11 términos de 3 letras que definen las responsabilidades entre el exportador y el importador en cuanto a los costes, riesgos y trámites que conforman una operación de compra-venta internacional. Toda transacción comercial internacional se plasma en un contrato de compra-venta. En este contrato, el vendedor y el comprador tienen que establecer quién se hace cargo de los costes, quién se responsabiliza de la mercancía en caso de deterioro y quién se encarga de los trámites aduaneros. Es importante mencionar que el uso de los Incoterms no es obligatorio, pero su inclusión en el contrato de compra-venta es recomendable, puesto que unifica los criterios y la terminología comercial a utilizar entre las partes. De esta forma, en caso de conflicto, queda claramente delimitada las responsabilidades de las partes que intervienen en la operación internacional. Clasificación de los Incoterms. Los Incoterms 2020 se pueden clasificar de 3 maneras. Número 1. Según el transporte, sea en contenedor, multimodal o solo por barco, granel. Número 2. Pago del transporte principal. Y número 3. Transmisión de riesgo en el transporte. Importante, en los Incoterms 2020, el criterio que prevalece es el tipo de transporte. Hace 20 años se utilizaban las siglas E, F, C y D para escoger el Incoterm correcto. Esto llevó a muchas confusiones. Ahora, la Cámara recomienda que se utilicen en el siguiente orden. Para cualquier medio de transporte, se utilizan los Incoterms en fábrica. EXW, francotransportista. FCA, transporte pagado hasta. CPT, transporte y seguros pagados hasta. CIP, entregada en lugar. DAP, entregada en lugar descargada. DPU y entregada derechos pagados. DDP. Para transporte marítimo, se utilizan los Incoterms franco al costado del buque, FAS, franco a bordo, FOB, costo y flete, CFR, coste seguro y flete, CIF. Incoterms recomendados para cada tipo de transporte. Para el transporte terrestre se recomienda FCA, DAP y DPU. Para el transporte marítimo se recomienda FAS, FO, CFR y CIF. Para el transporte aéreo se recomienda FCA, CPT, CIP, DAP y DDP. Para el transporte por ferrocarril se recomienda FCA,
y DPU. Para el transporte multimodal, se recomienda EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU y DDP. Y llegamos al final del video. Espero que la información les haya servido y muchas gracias por haberse quedado hasta el final.